En primer lugar, darle las gracias al comité organizador por la oportunidad y a los profesores, colegas presentes por la asistencia. De inmediato vamos a presentar el título del caso, que es la revascularización cerebral indirecta bilateral en enfermedad de Moyamoya, a propósito de un caso. El objetivo de esta presentación es justificar el abordaje quirúrgico de revascularización cerebral indirecta en pacientes con este tipo de patología y discutir, compartir, analizar la evolución clínica e imaginológica que justifique por qué la elección de este abordaje. De inmediato, presentar el caso. Se trató de un paciente masculino de 35 años de edad. Él no tenía antecedentes mórbido conocido de hipertensión arterial, epilepsia estructural, él era comerciante. Como antecedente familiar, él presentaba un familiar directo con una muerte por una complicación hemorrágica no especificada, su mamá y su tía, y hábitos tóxicos negados. El motivo de consulta: el paciente estaba estable hasta en marzo del 2023, cuando él inicia con un cuadro de movimientos tónico-clónicos, disminución de la fuerza en mi cuerpo izquierdo, al igual que desviación de rasgos faciales hacia la derecha. El pacientito se mandó, era seguido por el departamento de neurología de allá de nuestro centro, quienes lo manejaron con metilprednisolona por las características en resonancia magnética de desmielinización que vamos a ver más adelante. Al examen neurológico en el 2023, el paciente presentó, tenía un ranking inicial de 1, un NIH de 14, tenía un aspect de 5 puntos y el tiempo antes de llegar a nuestras manos fue de 2 horas, porque el paciente posteriormente, después del seguimiento con neurología, él debutó con un cuadro agudo con focalidad neurológica en el hemicuerpo derecho. De inmediato ellos hicieron el diagnóstico nosológico en ese entonces, antes de tener los estudios angiográficos que vamos a presentar, de un evento cerebrovascular isquémico. Pero en la resonancia magnética, que fue lo que justificó el pulso con metilprednisolona del tratamiento, y el paciente se siguió estable con prevención secundaria y el tratamiento con esteroideo para su patología presentando una mejoría significativa. De inmediato el paciente estuvo hasta junio estable en el 2023, cuando fue referido a nuestro centro, a nuestro departamento, presentando empeoramiento del cuadro de la focalidad neurológica que progresó. De inmediato el paciente se sometió a una arteriografía diagnóstica terapéutica con el objetivo de un rescate mediante trombectomía mecánica, porque él llegó en el tiempo antes de las 3.54 horas, que pudiera ser una alternativa. Pero, oh sorpresa, en la arteriografía pudimos constatar que el paciente tenía características de la enfermedad de Moyamoya, como son la estenosis de los vasos sanguíneos de la base del cráneo, específicamente a expensas de la arteria carótida interna en el segmento prebifurcación, aunado a esa rama vascular de vasos de neoformación anómalas a nivel de los núcleos de la base, a expensas de las arterias lenticoestriadas, que daban a entender ese signo característico de la enfermedad de Moyamoya, que es la bocanada de humo, que es la traducción japonesa. También destacar que en ese momento se nos planteó cuáles serían las alternativas de tratamiento para este tipo de paciente. Y constatamos de que él tenía un buen flujo a nivel de la carótida externa a expensas de la arteria temporal superficial en su ramo frontal y parietal, lo que nos llevó a mencionar también que el paciente en el mismo estudio, como no tenía flujo a nivel de M2, M3 de arteria cerebral media, no era candidato para el gold standard de la revascularización, que es el bypass. De igual manera, el paciente presentaba un flujo en cerebral posterior que compensaba tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Y de inmediato el paciente se optó por la encefalodura arteriosinangiosis, que es una técnica quirúrgica en que consiste que el paciente en posición en decúbito supino, para una craniotomía terional convencional, se diseca por planos anatómicos, identificando la arteria cerebral temporal superficial. Lo ideal es que esta arteria sea identificada previo al inicio de la incisión mediante Doppler. Parte también del procedimiento, luego de que tenemos la disección de la arteria en sus 360 grados, se hace la craniotomía convencional a nivel terional y se trata de adosar con suturas
la arteria temporal superficial a la superficie meningia y pial con el fin de propiciar la revascularización. En el mismo estudio inicial de la arteriografía inicial pudimos constatar que el paciente conservaba todavía un flujo adecuado, o sea que la bilateralidad de la enfermedad de Moyamoya todavía no lo había afectado. Eso fue en el estudio inicial, o sea que él tenía flujo, pero en la misma arteriografía ya veíamos que el flujo a nivel de la arteria temporal superficial del lado contralateral no era viable para otro procedimiento que sea de revascularización directa, por lo que se justificó que el pacientito, fíjense aquí como la temporal superficial contralateral no está adecuadamente permeable, que no pudiéramos utilizarla para el bypass. El paciente estuvo estable hasta enero del 2025 con el seguimiento, con una mejoría clínica significativa en su escala de ranking, donde él presentó un cuadro similar, pero en el hemisferio contralateral. Él presentó movimientos tónicos clónicos en mi cuerpo izquierdo, desviación de los rasgos faciales. En ese momento, por el antecedente y tanto las imágenes angiográficas que obtuvimos, prácticamente pudimos evidenciar que la enfermedad había evolucionado a la bilateralidad. En ese momento el pacientito se le realizó una tomografía de cráneo. Las características de este tipo de evento fue que, a diferencia del anterior, que era isquémico por la falta del flujo en cerebral media, era hemorrágico. O sea, lo que justifica que el Moyamoya se presenta tanto de manera isquémica como hemorrágica. Pero vamos a describir más adelante en qué consiste esta enfermedad. De inmediato el paciente pasó a hemodinamia, donde se programó para una arteriografía diagnóstica, donde pudimos constatar que en el procedimiento previo de revascularización indirecta mediante un encéfalo arterio duro sin angiosis, se restableció un flujo adecuado en el hemisferio que fue afectado en este entonces, y cómo persistía también ese cambio de la vascularidad de los núcleos de la base, o sea que quien estaba compensando el flujo en ese hemisferio era la arteria temporal superficial, pero también estaba apoyada por la circulación posterior y algo también de la arteria oftálmica. Ya en el estudio pudimos constatar, fíjense cómo se ve los datos de la craniotomía que pudimos hacer. El pacientito ya comenzaba a presentar datos de estenosis. Sabemos que la enfermedad de Moyamoya es una condición estenoclusiva de que tiene diferentes causas, que principalmente es idiopático, de los vasos sanguíneos de la base del cráneo. Entonces, en ese momento pudimos constatar de que la enfermedad había evolucionado a un Suzuki Gadro 3. Aquí podemos comparar la arteriografía del 2023, donde no había una estenosis significativa en ese hemisferio, y ya aquí en el 2025 sí se veía una estenosis. Pero el paciente, como le había mencionado, estaba compensando con la fosa posterior mediante la anastomosis de las pericallosas y la cerebral posterior. Volvemos a ver el flujo a nivel de la carótida externa, especias de la temporal superficial, que no era un flujo que nos permitiera a nosotros realizar el bypass, por eso optamos por la técnica de revascularización indirecta. En este caso, fíjense cómo sí tenía un flujo adecuado en fosa posterior. Optamos por, en el segundo tiempo, realizar un encéfalo duro sin angiosis, que es un procedimiento que consiste en, mediante la misma similar técnica, invertir la duna madre, aprovechando esos vasos sanguíneos meningios a expensas de la arteria meningia media y que discurren por la superficie perióstica de la dura madre, invertirlo y tratar de fomentar la revascularización. En la tomografía control postquirúrgica inmediata se ven los datos del procedimiento realizado, y en el hemisferio contralateral no hay datos de isquemia secuelar, o sea que fue exitoso el primer procedimiento, por lo que nosotros esperamos que este sea igual, aunque clínicamente el paciente ha estado estable. Pero ¿qué es la enfermedad de Moyamoya? Como había mencionado, la enfermedad de Moyamoya es una condición estenoclusiva de las arterias de la base del cráneo.
hay que hacer hincapié en la diferencia entre enfermedad de Moyamoya y síndrome de Moyamoya, en el cual el síndrome se comprueba mediante estudios de arteriografía, o sea, estudios angiográficos, la estenosis estenoclusiva y esa bocanada de humo característica, o sea, que se ve en la arteriografía, sumado a patologías que sean proinflamatorias, porque según la literatura hay un componente inflamatorio en la fisiopatología que no ha sido descrito per se, de la enfermedad de Moyamoya, y por eso que todavía se considera de carácter idiopático. La incidencia de esta enfermedad es más frecuente en la población asiática, pero no es exclusiva. Podemos destacar que en Estados Unidos vemos un aumento en la incidencia en pacientes afroamericanos e hispanoparlantes. Los estatutos de la American Heart Association establecen que mediante estudios genéticos en el 2023 pudieron identificar la susceptibilidad genética en la mutación del gen RNF213, en el cual se identificó en el cromosoma 17, en el brazo largo del codón 25, una sustitución del aminoácido arginina por arginina por lisina. Esto predisponía a que el paciente desarrollara este tipo de enfermedad. Además de que en ese estudio genético también habían familiares de primera línea que presentaban la enfermedad con este tipo de mutación. Destacando a este gen como tener un papel primordial o ponderante en la remodelación vascular, así como la angiogénesis y inflamación, dando apoyo a la teoría de que el Moyamoya no solamente es una enfermedad estenoclusiva, sino que también actúa como una vasculopatía inflamatoria. Existen también otros genes que se asocian con esta enfermedad, pero faltan estudios genéticos más amplios que justifiquen estas mutaciones. La clasificación de la enfermedad de Moyamoya se clasifica según Suzuki en estadios que van del 1 al 6 y es en base al compromiso y al grado de estenosis que presenta y los vasos involucrados, al igual que si afecta bilateralmente o no. El modo de presentación, como había mencionado, ya sea mediante un evento cerebrovascular isquémico y sus repercusiones o hemorrágico y asociado a síntomas asociados a condiciones de base como el lupus, la artritis reumatoides, la falsemia. Fíjense que son todas patologías proinflamatorias. ¿Cuál es el método diagnóstico en este tipo de casos? El gold standard es la arteriografía cerebral por sustracción, y como método de apoyo también se puede utilizar la angioresonancia con difusión y perfusión. Pero ¿qué dice la literatura en base a qué se hace con este tipo de pacientes? Bueno, si no tenemos flujo, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de propiciar ese flujo. ¿Cómo lo hacemos? Lo ideal es que si contamos con un flujo adecuado que pueda suplir ese territorio de cerebral media que se perdió, bueno, porque se hagan. Pero ¿qué pasa? En las opciones de tratamiento están lo que son los bypass de temporal superficial, se puede hacer también transposición aumental, y están ya las técnicas de revascularización indirecta como son la encéfalo-dura arterio sin angiosis, la encéfalo-duro sin angiosis, la encéfalo-mío sin angiosis y los tratamientos combinados. Destacar que ¿En qué consiste este tipo de procedimiento? Por ejemplo, la técnica de revascularización directa, que los neurocirujanos vasculares están familiarizados con este tipo de técnica, llevan un nivel de complejidad y una curva de aprendizaje mayor, a diferencias de la técnica de revascularización indirecta, que puede ser más reproducible en nuestro medio principalmente. Pero las técnicas de revascularización indirecta están basadas en aprovechar esa superficie pial, dural, y la superficie meningia para propiciar la vasculatura, poniendo en contacto ya sea la galea aponeurótica, el músculo temporal o la misma arteria temporal superficial, si está permeable, sobre ese terreno que está en penumbra, que es isquémica, para poder fomentar la revascularización de esa área. A pesar de que el gold estándar, como ya había mencionado, de tratamiento es la revascularización directa mediante bypass de temporal superficial, existen estudios en los cuales no existe una diferencia significativa en el grado de complicaciones como las hemorragias perioperatorias entre un procedimiento en otro. Sí, los estudios establecen que el grado de revascularización es superior
en el bypass, a diferencia de la revascularización indirecta mediante encéfalo duro o otras de las opciones que ya habíamos mencionado, pero hay que individualizar cada caso por las características que ya habíamos mencionado. En conclusión, saber que la enfermedad de Moyamoya en estadios avanzados puede presentarse con sintomatología hemorrágica o isquémica, y el tratamiento de revascularización puede ser de dos vías, que se puede utilizar alternativas tanto directas como indirectas, que tienen que ser en base a las características radiológicas clínicas del paciente. Pudimos evidenciar durante este caso que las técnicas de revascularización indirecta mediante encefaloduro arterio sin angiosis o encefaloduro sin angiosis son una técnica quirúrgica segura, reproducible, esto es una opinión personal, fácil de hacer, que podemos aprender todos los residentes y llevarla a cabo como una alternativa para este tipo de pacientes. Este es el video autorizado por nuestro paciente. Él vino la semana pasada. Fíjense cómo el déficit neurológico que él presenta principalmente es en el hemicuerpo izquierdo, que es por el daño estructural que produjo la hemorragia en el segundo tiempo de presentación. Pero él, en el hemicuerpo derecho, él recuperó prácticamente toda la fuerza muscular. Agradecer al Departamento de Neurocirugía del Hospital Cabral Ibáez por permitir a un humilde capitaleño realizar sus sueños. Muchísimas gracias.